En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se habló de la encuesta de María de las Heras, que las encuestas pues siguen favoreciendo mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos a presentarle un poco estos datos, cuál es el pulso que está teniendo la ciudadanía con la mandataria en sus primeros 100 días. Y esta es la metodología, que ya sabe usted que siempre nos gusta presentar también la metodología para que se pueda para que una encuesta pueda tener una mejor credibilidad, pues hay que entender y conocer la metodología, los detalles que se llevó una encuesta considerando 1,000 entrevistas. Las personas a entrevistar se seleccionaron de la siguiente manera. Se clasificaron las secciones en 7 estratos de acuerdo al tipo de competencia electoral registrada en cada sección. A cada estrato se le asignaron tantas entrevistas como las resultantes de multiplicar 1,000 por la proporción de lectores que le corresponden. Em, es un estudio cuantitativo en vivienda, es decir, no es telefónica, sino que es casa por casa. En cada estrato se seleccionaron de manera aleatoria tantas secciones como el resultado de dividir el número de entrevistas que le fueron asignados entre 10, ponderando después por la lista nominal de cada sección. Al interior de cada sección se seleccionaron al azar 2 manzanas. En cada manzana seleccionada se llevó a cabo una selección sistemática de viviendas con arranque aleatorio. Se entrevistó a la persona que acudió a abrir la puerta siempre y cuando tuviera credencial de lector domiciliada en el municipio donde se hacía la entrevista. El margen de confianza tiene un 95%. El error estadístico esperado para este estudio es de más menos 3 puntos, menos 3, perdón, más menos 3,2%. Ese es los datos de la encuesta de María de las Heras. Y bueno, pues en el primer resultado, calificación del trabajo que ha hecho hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, pues bueno, entre la calificación del 10 y el 8,9, que son los que tienen los datos más altos, pues tiene un promedio de 8% la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada mal para los primeros 100 días. En la siguiente imagen dice, por lo que ha visto en los primeros 100 días de gobierno, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y lo aprueba un 80%, lo desaprueba un 10%. En la siguiente imagen, usted puede ver qué opinión tiene usted de la presidenta. Buena y muy buena, pues 51 y 20%, es decir, 71% de opinión más que favorable a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Usted qué tanta confianza tiene en la presidenta? Pues casi el 80%, entre mucha confianza, el 46%, algo de confianza, un 33%. Entre lo poco y la nada de confianza hay casi un 20%. Es parte de las estadísticas de los datos que arroja María de las Heras. En la siguiente tabla, usted aprueba o desaprueba el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en los siguientes temas. Y ahí viene parte de los puntos. El impulso a los derechos de las mujeres, 89%. Los programas sociales, 85%. El apoyo a la educación pública y a la protección al medio ambiente, 80%. El combate a la pobreza, 78%. Obras de infraestructura, 77%. Manejo de la economía, 76%. Inseguridad, 74%. Mejoramiento de la salud pública, 73%. Combate a la corrupción, 70%. Su relación con Estados Unidos y el próximo presidente, 61%. Pues bueno, son cifras bastante altas para tener 100 días. Por ejemplo, en el combate a la inseguridad está teniendo una percepción pues bastante favorable, por lo que uno alcanza
apreciar, desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ganó las elecciones al día de hoy, el país está mejor o peor que antes. Mejor el 60%, peor el 13%. Entre lo favorable tiene un 71% a favor contra un 19% en contra. En la siguiente pregunta, desde que Claudia Sheinbaum es presidenta de México, ¿cómo están usted y su familia, mejor o peor que antes? Entre mejor e igual de bien, 77%, igual de mal o peor, 17%. En la siguiente tabla preguntan, ¿usted diría que el gobierno de México es un gobierno que funciona o no? Sí, pues un 79% y no un 15%. En la siguiente imagen, en la que es la penúltima, ¿y usted diría que el gobierno, que es un gobierno que da resultados o no? Sí, un 74% contra un 17% de no. Y en la última tabla de María de las Heras, ¿cómo considera que debe ser la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el próximo presidente Donald Trump? Respetuosa e institucional, 62%. Cercana y amigable, 22%. Distante y de confrontación, 10%. Así que bueno, pues esa es la medida de María de las Heras en esta encuesta que hace sobre los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese mismo sentido, Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, pues ha hecho una convocatoria. Tenemos un video de ella donde pues ha hecho una convocatoria para convocar a la gente al Zócalo de la Ciudad de México para este próximo domingo. Va a presentar la presidenta Claudia Sheinbaum un primer informe de los primeros 100 días de su gobierno y será el primer encuentro con la ciudadanía en general en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hace un llamado y esto es lo que dijo. Nos vemos el próximo domingo 12 de enero en el Zócalo capitalino. Vamos a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su informe de estos primeros 100 días de gobierno. Una presidenta que nos hace sentir orgullosísimos todos los días y que tiene un respaldo hoy, a 100 días de haber iniciado su gobierno, del 78% de mexicanas y mexicanos. Y son muchísimas las cosas que ha hecho en tan solo este corto tiempo, solamente por mencionar algunas. En materia de reformas, impulsar, elevar a rango constitucional todos los programas sociales, la igualdad sustantiva con perspectiva de género para erradicar la violencia, las diferencias que hay salariales entre hombres y mujeres, el Sistema Nacional de Investigación para la Seguridad Ciudadana, se impulsó la reforma al Poder Judicial para democratizarlo, se incrementó el salario mínimo, se impulsó una reforma en materia de vivienda, sobre todo para las personas jóvenes, la protección de cuidados animales, la protección a la salud, por ejemplo, la prohibición, ni más ni menos que del fentanilo que tanto daño hace, una reforma laboral para proteger a los trabajadores de plataformas digitales, y se han iniciado muchas obras nuevas, no solamente las que ya se han arrancado, sino el inicio, por ejemplo, del Tren México-Pachuca, o también la construcción del Tren México-Querétaro, el Plan Nacional Hídrico, donde se concibe el agua como un derecho humano y un bien de la nación. Se creó ya la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la restitución de las tierras, por ejemplo, para la comunidad rarámuri allá en nuestras tierras norteñas de Chihuahua. Y en materia de programas sociales, ¿cómo olvidar la pensión que ahora van a recibir todas las mujeres de 60 a 64 años de edad? O, por ejemplo, las becas para todos los estudiantes de secundaria, la beca de educación básica Rita Cetina, o también el nuevo programa en materia de salud casa por casa, donde se está acudiendo para garantizar que los adultos mayores tengan acceso
a la salud. Y bueno, estamos en máximos históricos de empleo formal, de salario promedio, ha bajado la inflación, se han incrementado las inversiones extranjeras. Hoy somos un país fuerte y un país orgulloso, así que no podemos dejar de ir este domingo con la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo. Por allá nos vemos. Un saludo. Morena, la esperanza de México. Nos vemos. Bueno, pues eso es lo que señaló precisamente y la convocatoria que está haciendo Morena a través de la dirigente nacional de ese partido para el Zócalo de la Ciudad de México. En otras noticias también, pues bueno, en Venezuela pues siguen recio los ataques contra el gobierno de Nicolás Maduro, particularmente la gran mayoría de los medios corporativos aquí en México, pues se puede ver estas campañas también en los Estados Unidos, en otros países. Al nivel mundial, los medios corporativos son los que siguen bajo esta lógica, pues que ya lleva décadas, antes con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro, las dictaduras, las dictaduras, las dictaduras. No dicen nada de Donald Trump, de lo que está diciendo y de lo que está amagando o de lo que está haciendo, de no ser, es decir, no hacen críticas a Donald Trump, sino simple y llanamente hacen una amplia difusión de lo que dice, pero no critican lo que dice los medios de comunicación, así como pues otros mandatarios, como el propio Justin Trudeau, que llevaba 9 años y se va porque pues de plano cayó en el respaldo popular en más de un 70%, así que pues no se fue, lo fueron, y ahí sí no son dictaduras y demás. En fin, Venezuela, un país pues que ha sido pues históricamente amagado por los Estados Unidos, incluyendo por el presidente electo Donald Trump, de intentar derrocarlo, de golpes de Estado, intentar apoyar a la oposición de ultraderecha en Venezuela, como lo han hecho en muchos países del mundo, para intentar derrocar gobiernos. Una vez más, no necesariamente funcionó, pero sigue habiendo muchos amagos contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra el proceso electoral venezolano. Y pues ayer el presidente Nicolás Maduro pues dio también una conferencia de prensa porque hubo un intento de golpe, atentados, algunos mercenarios de distintos países, de Estados Unidos, de Colombia, del propio Venezuela, en fin, hubo una detención importante el día de ayer. Nicolás Maduro dio una conferencia de prensa para hablar al respecto y esto fue lo que dijo. Solamente el día de hoy hemos capturado a esta hora 7 mercenarios extranjeros, incluyendo a 2 importantes mercenarios de Estados Unidos en Norteamérica. Están capturados. Los agarraron con los kilos, compadre. De altísimo nivel, como nunca antes se habían capturado en Venezuela. Están convictos y estoy seguro que en las próximas horas estarán confesos. Venían a desarrollar acciones terroristas contra la paz de Venezuela. 2 sicarios colombianos capturados en lugares distintos del país y 3 mercenarios que venían de Ucrania, de la guerra de Ucrania, a traer violencia al país. 7 mercenarios capturamos hoy. Y como decimos en Venezuela, no sé si tiene traducción, 7 mercenarios a esta hora. Y los operativos continúan y el rancho ardiendo, compadre. Vamos por todo, vamos por ello, porque Venezuela se respeta. Tenemos que asegurar la patria, hombres, mujeres, de esta Venezuela del siglo XXI. Bueno, también se presentó un video de la captura
de estos mercenarios en Venezuela. Y estas son las imágenes que estuvieron circulando también el día de ayer por la tarde-noche a propósito de esta captura que anunció el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y mientras eso se da, pues María Corina Machado, que es pues la que manda a Edmundo González, a este hombre que ha intentado presentarse y recibir el apoyo de los Estados Unidos, pues bueno, Mariana Corina Machado, pues prácticamente se está ahí victimizando y esto fue lo que dijo también el día de ayer María Corina Machado. Es que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Y yo lo he dicho. Si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara. Para mis equipos, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad. Bueno, pues ahí está, dice, si algo me sucede, pues lleva ya algunos años señalando lo mismo y no le ha sucedido nada. Y ya veremos qué es lo que sucede en Venezuela. Estaremos haciendo cobertura también a través de Cristian Nader y de Fernando Buenabat, aunque hoy con Fernando Buenabat vamos a abordar el tema más a profundidad sobre lo que sucede y también con Manuel Hernández Borboya, en fin, el mismo Cristian Nader, en fin, estaremos dándole un seguimiento. Es importante el momento que se está viviendo en Venezuela y esto que está intentando hacer en los Estados Unidos, aunque a Edmundo González le salieron mal las cuentas, que sí lo recibió Joe Biden, pero intentó infructuosamente que lo recibiera Donald Trump y Donald Trump se negó a recibir a Edmundo González. Así que bueno, pues ya veremos ahí qué es lo que sucede con Donald Trump. Lo que es completamente cierto es que es una incertidumbre por donde usted le vea. Hay algo que piense usted en filias y fobias que pueda tener, pero si hay algo que uno puede identificar, le sucedió al presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo la derecha se encargó de hacer una campaña de que se llegara al extremo de odiar de manera eh, pues recalcitrante al presidente Andrés Manuel López Obrador, antes candidato. Por eso es que hasta el tercer intento es que logró llegar a la presidencia del país, pero se gestó una campaña que lo siguió hasta que incluso durante su gobierno, hasta que ya no está y sigue esa campaña o ese odio, porque es eso, ¿no? Es generar perder el sentido de la razón, de la proporción de tanta iracundia o de tanta rabia o odio que se genera contra una persona o un sistema o un modelo económico. Eso le ha pasado a millones de personas con el tema de Venezuela, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, también con Fidel Castro en Cuba, en fin, unas campañas intensísimas que le inocularon a millones de personas estos odios recalcitrantes contra figuras políticas y que pues a la hora que uno se pone a revisar quiénes han generado tanta muerte y destrucción, pues son precisamente quienes han controlado estos medios de comunicación que han tenido una influencia importantísima en el mundo entero. Eh, Así que bueno, es algo que hay que estar reflexionando porque creo que vale muchísimo la pena esta parte de estarle dando una oportunidad a la palabra y qué se dice en un análisis, cómo se dice, cómo se fundamenta. Y en este caso, tener la oportunidad de escuchar a Fernando Buenavat, pues siempre será algo que uno va a celebrar porque uno puede percibir que más allá de que usted pueda considerar
que él o nosotros o nosotras podamos equivocarnos en un análisis o en una lectura, o no equivocarnos, sino tener una lectura distinta a la suya, eso se vale. Lo que uno puede percibir también es cuando hay un análisis, una reflexión con alguien que no tiene, no solamente tiene elementos teóricos y prácticos para fundamentar lo que se dice, sino también, pues, un corazón más limpio, más sano, que no está con esa toxicidad que luego uno alcanza a leer en algunos analistas políticos. En fin, pues mucho, mucho que analizar, mucho que reflexionar. Tenemos a Donald Trump que viene con todo estas declaraciones de esto de amagar también a Groenlandia y decir o me cedes tu territorio o te aplico aranceles. Eso lo dijo ya Donald Trump. O señalar, vamos a reactivar la exploración petrolera en el Golfo de México sin importar las consecuencias. Vamos a tomar el control de Panamá, vamos a declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, con todas las implicaciones que eso pueda tener. En fin, hay mucha preocupación en muchos lugares, no solamente en México, sino en toda América Latina, en todo el continente europeo, en Medio Oriente también. Es un peligro para la humanidad la llegada de Donald Trump, por donde usted le quiera mirar, y que es algo que hay que reflexionar. Esto que señalaba también Fernando Buenavat, y nosotros, ¿qué vamos a hacer y qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Creo que es un tiempo, un momento importante este nacer del año 2025, y que tendrá que obligarnos a muchas y a muchos a repensarnos. Así como el COVID nos obligó a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado. Recuerda usted el quédate en casa, y que eso implicó pues que la gente no podíamos ir a nuestros trabajos, y todo lo que implicó para el mundo entero el quédate en casa, y que tuvimos que reinventarnos de muchas maneras, los medios de comunicación, las empresas, pues todas las escuelas, la enseñanza, la mirada, la forma de entender lo que nos estaba pasando y cuáles eran nuestras alternativas para sobrevivir a esas circunstancias. Bueno, es muy, muy posible que Donald Trump tome una serie de decisiones que, en el caso de que las lleve a caso, nos va a implicar a muchos países reinventarnos, y dentro de la tragedia o espanto o horror que pueda generar esa incertidumbre, lo que también le podemos decir con certeza plena, que es una oportunidad para hacer cambios drásticos que tal vez sean mejor para nuestros países. Cómo reinventarnos, cómo generar esta autosuficiencia. En fin, hay muchos escenarios ahí que se vienen con la llegada de Donald Trump, y que nos obliga a repensarnos tanto en lo individual como en lo familiar, como en las colonias, como en los barrios, como en las organizaciones, como en los movimientos, como en los gobiernos, como en las universidades, como en las academias, como en el ambiente de los estudiantes. En fin, hay todo un mundo, y a pesar de que se vea un escenario complejísimo, créame, créame que es una extraordinaria oportunidad para repensarnos, y también para ver, ¿y nosotros qué? ¿Cómo nos involucramos? ¿Con quién nos queremos involucrar? ¿De qué manera? ¿Cómo participamos en construir un mejor país y un mejor planeta para la humanidad?